Luciano Orozco. Está dormido, ¿no? Esperando el momento se durmió. Luciana Orozco. Bienvenida, Luciana. Vera, qué alegría verte otra vez, Vera. Eres perseverante, Vera. Lauren Camargo. Lauren, otra vez aquí. Bienvenida, Lauren. Arlan, el pequeñín. Yo sé que hoy te vas a montar muy bien, Arlan, ¿cierto? Jesús Barrios. Jesús Barrios. Jesús, Dios te bendiga, campeón. Tú eres Jesús Varela. Bueno, aquí no está, pero Dios te bendiga y bienvenido, Jesús, ¿no? Eres el que me responde las preguntas, ya te conocí. Zenit Barrios. Zenit, Dios te bendiga en este momento a ti. Y a Luz Marina. Luz Marina, ¿cuántas veces has llegado acá? La primera vez. Démosle la bienvenida a nuestra querida Luz Marina. Dios te bendiga, qué alegría. ¿Sabes quién nos trajo a ustedes? Yo. El Espíritu Santo. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Este hermoso tema que se titula Señales antes del fin. Vamos a hablar de dónde estamos. Cerramos nuestros oídos y oramos. Amado Dios que estás en los cielos, a ti se la honra y la gloria, Señor, y el poder, por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señor, nuevamente en este hogar, en la cual has brindado, Señor, estar tu presencia. Ángeles también habitan, aunque no podamos verlo. Así que ayúdanos a tener reverencia, Señor, que nuestras bocas estén calladitas, que nuestros oídos y nuestros corazones prestos para escuchar el mensaje. Porque queremos que tu presencia no se vaya, sino que permanezca hasta el final de esta campaña. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, si ayer hablamos de controversias, ¿no? Vimos que Jesús cuando llegó a este mundo causó un poco, pareciera, un conflicto entre dos bandos, ¿no? Entre el pueblo de los líderes judíos y este Jesús singular. Un Jesús desconocido para muchos, pero vino a cambiar la historia, ¿cierto? Gracias al Señor, vino a cambiar la historia. Y vamos a leer la Biblia, vamos a abrir la Biblia, que es lo primero que tenemos que abrir cuando vamos a hablar de Dios. En el capítulo de Mateo, capítulo 24, en el libro de Mateo, capítulo 24, encontramos Jesús se encuentra con mucha gente en ese momento. Y él deja una señal, un mensaje importante para ese pueblo de antaño y para hoy, para nosotros también. El mensaje que está escrito no fue para esas personas solamente, es para ti, querido hermano, y para mí. Y nuestros queridos amigos también, son para ustedes también. Así que prestemos mucha atención a este gran mensaje. Vamos a leer Mateo, capítulo 24. Jesús salió del templo, pero Jesús estaba en el templo. Anteriormente, en el capítulo 23, versículo 37, hay una escena. Jerusalén, Jerusalén. Anteriormente, Jesús vino para salvar a un pueblo, el pueblo escogido de Dios, y ese era Jerusalén. Jesús amaba a ese pueblo,
porque por medio de ese pueblo, la verdad iba a ser impartida a todo el mundo. Entonces, a Jerusalén, al pueblo de Dios, se le envió muchos profetas para amonestarlos, para que se arrepintieran de sus pecados y aceptaran a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero ¿cuántas veces fue rechazado el Maestro? Muchas veces. Así que en el versículo 37 del capítulo 23 de Mateo, hermanos, Jesús exclama y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Pero no quisisteis. Vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mira, hay un pueblo particular, este pueblo de Jerusalén, a la cual se le donó, o se le dio el privilegio de ser el pueblo elegido por Dios, para que fuera la luz suficiente para un mundo tan oscuro. Jerusalén se tenía que encargar de predicar un mensaje. Así como eligió a los 12 discípulos, también Jerusalén era elegida. Qué bonito, ¿no? Imagínate Dios eligiéndote a ti para que seas partícipe de impartir la luz. ¿No te gustaría algún día hacerlo? A mí me gusta mucho hacerlo. Debería gustarnos a todos. Jesús será rechazado y sabemos por qué no. Recordamos en el ministerio de Jesús el perfil que tenía que tener este Mesías, este Salvador, era mucho para lo que veían sus ojos. A Jesús lo veían pobre, demacrado, un hijo de un carpintero, José. ¿Dónde habitaba Jesús? En Nazaret. Nada bueno podía salir de Nazaret, pero salió un Salvador allí. A Jesús lo veían tan bajo que ni siquiera se imaginaban que era el Mesías, el Salvador del mundo. Un rey pobre, un rey que verdaderamente cuando nació humildemente en un pesebre donde estaban muchos animales y hoy se convirtió en un maestro popular. Hoy la gente se emocionaba a escuchar este mensaje, pero Jesús amaba tanto a Jerusalén como te ama a ti hoy, que Él dice, oh querido, no me rechaces, porque el final del rechazo de Jesús lo dice en el 38, dice, vuestra casa os será desierta. Pero ¿cuándo pasa eso, hermanos? Amigos, cuando rechazamos la voz de Dios todos los días. Dios está hablando todos los días. Dios está hablando, como les dije anteriormente, Dios habla por medio de un radio, por medio de la televisión, por medio de alguien que está predicando en la calle. Jesús siempre va a hablar al pueblo. Pero Jerusalén, los judíos, el pueblo de Jerusalén rechazó todo el tiempo la voz. Es más, hay una parábola que cuenta Jesús en el capítulo 21, Mateo 5. Mateo 21, versículo 33. Escuchen, necesito que estén atentos a eso, porque estas palabras es referencia a un pueblo que seguidamente y repetidamente rechazó la gracia y la salvación. Tantas oportunidades se le dio a este pueblo, hermanos, amigos, pero nunca quisieron aceptar la voz de Dios.
nunca quisieron aceptar a Jesús y nunca quisieron darle un lugar a Jesús en su corazón. El orgullo hace eso. El orgullo lo que hace es retirar la voz de Dios y colocar un muro entre Dios y el ser humano. Y miren lo que dice. Oí otra parábola. Hubo un hombre de padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Imaginemos, pues, vamos a hacer una pequeña ejemplo. Se la arrendó a ustedes, a todos ustedes, y este líder se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, escuchen, yo les arriendo la viña, ustedes me tienen que entregar ganancias. Ahora se acercó el tiempo donde se tenía que recoger ¿qué? La ganancia. Y este hombre se acercó y llegó. Y dijo, cuando se acercó el tiempo de los frutos, como le acabo de decir, para el dueño de la viña tenía que recibir su parte. Y dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Él no fue. ¿Quién fue? Sus siervos. Mandó y dice, a los labradores para que recibieran sus frutos. O sea, yo te mando a ti, ve y cóbrame de lo que yo he hecho, ¿no? Para que ustedes trabajaron. Ahora yo envío a alguien para que cobren del fruto de lo que ustedes han trabajado. Pero no ustedes. Es el dueño, el dueño. Y dice el 35, Mateo 21, 35. Pero los labradores, o sea, los trabajadores, ejemplo de ustedes, por así decirlo, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Este fue el resultado de cuando fueron a forjar, por así decir, lo que les era del jefe, pero terminaron mal, terminaron muertos, heridos y apedreados por eso. El 36 dice, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, o sea, mayor, ¿no? Si envió aquí tres, un ejemplo, me imagino que enviaría 5 más. Y dice, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros. E hicieron con ellos lo mismo. ¿Cuál fue el resultado de los siervos? La muerte. O sea, estos no querían dar lo que tenían que dar, ¿no? Y dice el 37, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrá respeto de mi hijo, así que yo voy a enviarlo. Y envió a su hijo. Pero los labradores eran tan malos y crueles, niños, que miren el resultado de eso. Eran tan malos y crueles los labradores que cuando el dueño envió a su hijo, ¿saben qué pasó? Vamos a averiguarlo. Dice, pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, este es el heredero. Perdón. Vení, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, tomaron al hijo del dueño, le echaron fuera de la viña y lo mataron. No tuvieron compasión ni del hijo. Cuando venga, pues el señor de la viña, ahora sí el dueño viene y dice, es una advertencia, ¿sí o no? Dice, como no tuvieron compasión con las personas que yo envié y no tuvieron compasión con mi hijo a quien yo envié para recibir lo que era mío, dice el dueño de la viña. Dice, cuando venga, pues el señor de la viña, hay una pregunta. ¿Qué hará aquellos labradores? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hará el dueño de la viña aquellos labradores que aniquilaron a todos los que se les fue enviado? Dice, le dijeron,
A los malos destruirá sin misericordia. ¿Quién? El dueño. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le preguntó, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y de quién está hablando aquí? De Jesús. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Pero los discípulos al oír eso, y los principales sacerdotes, porque Jesús hablaba en público estas cosas, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿De qué? De los fariseos. ¿Por qué entendieron que hablaba de ellos? Porque ellos no tenían un corazón humilde. Porque ellos no tenían simpatía con la gente. Porque de ellos no salía nada de amor. Puras ganancias deshonestas, arrogantes y orgullosos, como dije ayer, ¿no? Estos líderes eran así. Estos líderes se les fue enviado muchos profetas. Y a continuación, antes de yo decirle todo esto, vamos al libro de Mateo. Ellos estaban en el templo y Jesús, con voz de admiración, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Escuchan? Y ahora sí armonizamos con la historia que leí de los labradores malos que mataban a los a los profetas. Se les enviaban muchas amonestaciones para que ese pueblo se arrepintiera y buscaran a Jesús de corazón. Pero uno dice, pero si eran cristianos, ellos alababan en el templo de Dios. Claro, es que su corazón estaba tan lejos de Dios que no disiparon que el que vino en su ministerio era el Salvador del mundo. A ese rechazaron. Por eso Jesús con clamor dice: Jerusalén, Jerusalén, hablando del pueblo judío, que matas a los profetas, dice Vera, ¿no? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar con amor dice estas cosas Jesús? Y con dolor también. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta a los polluelos? Pero como no fue así, pues la casa o será dejada desierta, hermanos. ¿Por qué? Ese es el resultado de toda persona que rechaza el Espíritu Santo. Se queda sola. Pero ¿sabe cuál es el peligro? Satanás. Que no habita en tu corazón Satanás. Acepta a Jesús hoy que está hablando. Ahora dice el 39. Yo digo que desde ahora no volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Dios. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dijo: Jesús, maestro, mira el templo de bonito y de hermoso que está. Mira tus adornos, sus puertas, sus muros de oro. Todo brillaba. ¿Recuerdan el templo de Salomón? No fue construido con ladrillo ni con cemento, con los mejores materiales que tú puedas ver, que tú puedas conocer. Ese templo era maravilloso, era una adquisición divina. Y todo el mundo lo admiraba por lo hermoso y glorioso que era. Entonces los discípulos con felicidad dijeron: Maestro, le mostraron el templo, ¿no? Y los edificios. Y Jesús respondió. Cualquiera puede decir: bueno, Jesús fue duro en responderle a estos discípulos. Jesús dijo: ¿veis todo eso? O sea, hablando del templo, dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Totalmente desilusionó a los discípulos, por decirlo así. Entonces, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, porque tenían duda. Tú cuando tengas dudas de algo que está en la Biblia que no entiendas, ven preguntando y que sepa. Estos discípulos tenían tanta duda de por qué Jesús dijo eso. Este muro era inquebrantable. Era un muro tan fuerte que en la, en la destrucción, en el exilio que tuvieron con el imperio romano, donde estaba Nabucodonosor, Babilonia, perdón, esos muros eran tan fuertes que no eran inquebrantables. Ahora estos discípulos pierden y se colocan tristes porque ellos pensaban que se iba a responder de una forma igual. Entonces Jesús dijo, le respondió a tus discípulos, porque tenían duda, querían saber el tiempo del fin. Dimos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es una respuesta maravillosa. Hermanos, escuchen. Miren, dice, mirad que nadie os engañe. Jesús le dice esta palabra a los discípulos. Mirad, nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Ha pasado esto? En el pueblo, claro que sí. Tenemos a mucha gente en muchas partes del mundo diciendo que Jesús ya vino. Jesús lo ha dicho. El 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca. Pero aún es el fin. Hemos visto guerras, nación contra nación, derrotándose unas a otras, claro que sí. El 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, hambres, terremotos, en diferentes lugares. Pero todo esto es solo un principio de dolores. Es una previa antes de que venga Jesús. Esto tiene que pasar, hermanos. Esto tiene que pasar. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. Os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. El que lleva el evangelio y el carácter de Cristo es odiado por todo el mundo que está en desacuerdo con el reino de Dios. Muchos profesarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Padres y madres entregarán a sus hijos, hijos entregarán a sus padres, amigos entregarán a sus propios amigos. ¿Y dónde le llevarán? En el Sanedrín. Hoy lo podemos conocer como al juicio penal, ¿no? Dice, y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, hermanos, ¿saben que se va a disminuir? O mejor dicho, saben que se ha disipado el amor. El amor de muchos se ha enfriado totalmente. ¿Pero por qué? Algo lo causó. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que lee, entienda. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, ni una persona, dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. En la Edad Media, hermanos, algunos que lo sepan, otros no, se perseguían a los cristianos para matarlos, para aniquilarlos por completo. Querían resolver, eliminar totalmente lo que se llamaba Dios o lo que era objeto de Dios.
Pues, anteriormente, ¿no? Aquellas personas querían aniquilar por completo todo, toda persona que fuera cristiana. Lo mataban y no tenían piedad de ninguno. Oye, hermano, no tengamos temor. Estas cosas van a pasar otra vez. Pero el que dice, el que muera por el Señor tiene ganancia, ¿no? Pero el que quiera salvar su vida propiamente, ¿qué? No va a perder. El que esté alejado de Dios perderá su vida. Pero el que esté con el abrigo del Altísimo, ese salvará su vida. Ahora dice, vamos a seguir diciendo las señales, ¿no? Entonces, si alguno dice, mira, vino Jesús, aquí está el Cristo, mirad, allí está. No lo creáis, dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañen, si es posible, a los escogidos. Los hijos dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en este país, en este lugar, no lo creáis. Es una señal importante para que tú no creas esos errores. ¿Sabes? Jesús dio una señal importante. Jesús no va a venir en secreto, hermano. Jesús va a venir en público. Todo lo va a ver. ¿Lo creen así? Exactamente, ese acontecimiento, ese gran acontecimiento va a ser en público. Y el Señor dice, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra ante el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús dio unas señales muy importantes. Y él dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya tu rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. El Señor hace una referencia muy importante, dice, la venida del Hijo será como en los días de Noé. ¿Y cómo fue en los días de Noé? La gente estaba comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Y yo pregunto, ¿estas cosas son malas? ¿Comer, beber, casarse? No. Sino que el exceso de estas cosas produjo una división hacia Dios. En los días de Noé la gente se le decía, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. Durante 120 años el mismo mensaje, 120 años repitiendo Noé el mismo mensaje. 120 años diciendo, un diluvio va a venir sobre la tierra. Pero nadie creyó. Trataban a Noé de fanático y quizás luego, este hombre está de él, porque nunca ha llovido en esta tierra. O sea, es verdad, nunca había llovido, sino que un vapor salía del suelo y regaba las plantas. Nunca había visto un acontecimiento tan extraño en su vida. Y no decía, va a venir un diluvio. Y llegó el diluvio y acabó con todos. Pedía misericordia, pero ya era demasiado tarde, hermanos. Hoy Jesús se está diciendo, antes que se cierre la puerta y venga esa gran tribulación, eligen entrar en la puerta antes que se cierre la gracia. Porque estas señales nos las entregó el Señor. Qué bueno, porque el Señor nos dejó señales y podemos saber cuáles son esas señales. Qué bonito saber que el Señor nos dio indicaciones, porque el tiempo está cerca. Y dice, cuando veas estas cosas, mirad que está a las puertas. Nadie será ignorante del mensaje. Nadie será ignorante del llamado de Dios. Nadie será ignorante a la segunda venida de Jesús. Nadie. Toda persona sabrá que Jesús va a venir por segunda vez.
pero cada una de las siguientes personas van a estar en un bando y otro. Una que tomaron una buena decisión y el otro bando que tomaron malas decisiones. Y fueron como los antediluvianos, despreciaron la gracia absoluta. Yo te quiero hacer un llamado, hermanos. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar hoy? ¿Dentro del arca o fuera del arca? Si quieres estar fuera del arca, piénsalo. Pero si quieres estar dentro del arca, yo te pido que te levantes ahí donde estás. Si queremos estar dentro del arca, porque allí se encuentra la salvación. Antes de que la puerta se cierre, el Señor nos dio una explicación. Hermano, todos aquellos que se levantaron, hasta yo mismo estoy dispuesto también a entrar en el arca antes de que se cierre la puerta de gracia. Y esa gracia no será por siempre. Esa gracia tenemos que aprovecharla hasta que el Señor venga. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, ahí donde estamos, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entrar en esa área. Pedirle a Dios Padre que estás en los cielos, a ti sea la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por estas personas que tuvieron el privilegio, Señor, de escuchar ese mensaje y fueron traídos por tu presencia. Gracias porque estás hablando de los corazones de las personas, Señor, y de los niños también, que hoy están acompañándonos. Gracias por el privilegio, Señor, de escuchar ese mensaje. Ayúdanos a tomar una buena decisión en nuestra vida, Señor. El tiempo se acerca. Tú nos diste señales, Señor. Y sabemos que estas señales, cuando se estén cumpliendo, sabemos que tú estás a las puertas, Señor. A cada alma aquí presentada, Señor, de la coloco en tus manos. Y que el Espíritu Santo pueda hablarle todos los días a su corazón, para que ellos tomen una buena decisión para vida eterna. Y así también nosotros, los que hemos aceptado el Evangelio, todos los días, Señor, tomar la decisión de entrar en el arca. Y no quedarnos por fuera, porque sería triste para nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te he pedido todas esas cosas. Amén.